Un feliz sábado, mis queridos hermanos, para este 14 de octubre del 2023. Una semana más ha pasado y cada semana que pasa nos acerca más a el fin de la historia de pecado, de dolor y de tristeza, de sufrimiento, de enfermedad, de muerte que vivimos en este mundo. Y toda esta semana, ¿verdad? Desde el sábado pasado, el mundo amaneció más convulsionado de lo que generalmente está. Ya no podemos hablar de normalidad en un mundo que está siendo impactado por la guerra en diferentes países. Conflicto de Ucrania y Rusia, la guerra entre estos dos países, todo el sufrimiento, el dolor, las familias destruidas, la muerte. Y ahora tenemos esta situación en el Medio Oriente, triste, lamentable, que solo nos sirve para reflexionar en lo importante que es que cada uno de nosotros pueda cumplir la misión que Dios nos ha dado para ser instrumentos a través de los cuales el Señor pueda traer sentido, propósito, aliviar, ¿verdad?, el dolor. El Señor nos ha llamado a nosotros, los que creemos en su palabra y profesamos seguirle, nos ha llamado para ser pacificadores, para consolar a los que lloran, para alimentar al hambriento. Y ahora más que nunca tenemos que estar muy definidos en esa misión. Cuando vemos las atrocidades, ¿verdad?, que se hacen en nombre de Dios, en nombre de la religión, eso nos da a nosotros un sentido mucho más profundo de nuestra responsabilidad de revelar en nuestras vidas el carácter del Dios verdadero. ¿Cuántas familias esta semana han tenido que enterrar a sus seres queridos, sus hijos, sus hijas, sus padres? ¿Cuántas personas están sufriendo un dolor indescriptible por la manera tan atroz como sus seres queridos les fueron arrebatados? ¿Cuántos niños, familias están sufriendo? Y cuando vemos todas estas cosas, mis queridos hermanos, clamamos, ¿verdad? Gemimos. Y hay un pasaje de la Biblia muy propicio para este momento en el cual nos ha tocado vivir, ¿verdad? Y lo leemos acá en el libro de Romanos, ¿cierto? Y aquí en el libro de Romanos encontramos la situación, la condición del mundo, cómo se encuentra el mundo en estos días, cómo se encuentra nuestro planeta que gime, ¿verdad?, bajo el peso de toda la maldad que existe en él. Y aquí en Romanos capítulo 1, ¿verdad?, nos dice el apóstol Pablo, entre tantas cosas tan profundas, ¿no?, que él aquí comparte, de cómo la misma naturaleza, ¿verdad?, está sintiendo el efecto de la situación que estamos viviendo nosotros en el mundo. Nuestra misma tierra, ¿verdad?, donde vivimos, sufre por la situación que nosotros los hombres que nos hemos apartado de Dios hemos traído a este mundo. Miren cómo dice aquí, ¿verdad? En el versículo
18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Y aquí más adelante, ¿verdad?, nos sigue diciendo en el versículo 28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Y sigamos escuchando cómo Pablo describe la condición de la humanidad. Versículo 30. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males. Tremendo, ¿verdad? Sin afecto natural. Y como hemos visto esta semana, ¿verdad?, que un grupo de seres humanos pierden el afecto natural, el respeto natural que hay en nosotros cuando vemos un niño inocente, no responsable de lo que pasa. Cuando vemos un bebé, cuando vemos un anciano que no se puede defender. Cuando vemos un grupo de personas departiendo, haciendo sus actividades, sin manera de poder hacer retaliación de un ataque despiadado y sin medida. Sin afecto natural, desleales, implacables, sin misericordia. Y esto describe perfectamente el mundo en el cual estamos viviendo. Dice aquí, versículo 32. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y nosotros podemos estar en ese estado de complacencia con las personas que están cometiendo estas atrocidades. Y el Señor nos llama, donde estemos, lo primero que podemos hacer es interceder ante el trono de nuestro Dios, para que sus ángeles intervengan, le den control, dominio propio, sentido común a las autoridades de este mundo, a las personas que son parte de todo este escenario tan triste, donde tanto israelíes, judíos, palestinos están sufriendo, y se nos olvida que detrás de todo esto hay un gran interesado. ¿Y quién es ese interesado? Tenemos que ir a los primeros libros de Génesis para encontrarlo. El enemigo de Dios, ¿verdad?, que solo busca destruir nuestra felicidad y se vale de quien se preste para traer esa destrucción. Así que, mis queridos hermanos, quería darles ese mensaje. Hemos visto tantos padres llorar. No sé si ustedes también han sido afectados por esta tragedia. Nosotros, de manera personal, tenemos amigos muy cercanos que han perdido a familiares allá en Israel en este ataque. Y cuando llega así de cerca, uno entonces siente diferente la tragedia y el dolor. Así que quiero invitarlos, hermanos, para que en este momento nos coloquemos de rodillas
para implorar no tanto por la paz del mundo, porque la paz de este mundo depende de nosotros, de lo que tú y yo hagamos para permitir que el Espíritu de Dios no se retire de esta tierra, como nos ha dicho la profecía que va a ocurrir. Y vemos cada día como la influencia del Espíritu Santo es menor y la influencia del mal se multiplica. Y necesitamos orar para que el Espíritu Santo reine en las conciencias, redarguya la mente de nuestro mundo, de la humanidad, y que podamos permitirle al Señor disminuir un poco, ¿verdad?, el nivel de sufrimiento y dolor y apresurar su venida, que sabemos que es la solución final a todo el dolor, la muerte y la enfermedad, el odio que existe en nuestro mundo. Así que, mis queridos hermanos, les invito, vamos a colocarnos de rodillas y vamos a implorar la presencia, la intervención de Dios en nuestras vidas y en nuestro mundo. Querido y amante Padre, en este día de descanso, en este día donde tú has prometido estar con nosotros, venimos ante ti con el corazón quebrantado al ver tanto dolor y sufrimiento en este mundo. Esta semana, Señor, ha sido una semana de eventos trascendentales. Quizás para algunos de nosotros es primera vez en la vida que nos enfrentamos a tanta muerte en tan poco tiempo y en un solo lugar. Y queremos, Señor, ser sensibles a la necesidad del otro. Queremos, Señor, poder interceder ante tu trono y pedir tu misericordia, tu intervención. Los seres humanos nos hemos entregado, Señor, a la impiedad. Ya no tenemos misericordia. Ahora nos gozamos en hacerle daño al otro. Y entramos en una espiral, Señor, descendente, que si no fuese por tu presencia en esta tierra, nos destruiríamos los unos a los otros. Así que, querido Padre, al iniciar nuestro estudio hoy y al compartir en este hermoso sábado, queremos hacerlo con la certeza de que tú vas a traer consuelo, fortaleza a los corazones de todos aquellos que han perdido sus seres queridos. Y vas a, Señor, a traer prudencia, calma, perdón, un espíritu de perdón para aquellos, Señor, que han estado sufriendo y seguirán sufriendo los resultados de la guerra, del odio y de la falta, Señor, de comprender tu amor. Todo esto te lo agradecemos, Señor, pidiéndote que impresiones en nuestros corazones de qué manera podemos contribuir a aliviar el dolor y el sufrimiento que existe en este mundo. Que nuestro Señor Jesús vino a un mundo convulsionado y Él vino a llenar las necesidades de la humanidad, sanar, alimentar, pero sobre todo traer tu mensaje, tu gracia y tu verdad a los corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en dos pasajes muy hermosos y muy relacionados en esta mañana. Y estos pasajes los encontramos en el libro de los Salmos. Uno de ellos es el Salmo 32 y otro es el Salmo 51. Y estos dos salmos están relacionados primeramente porque fueron escritos por la misma persona, David.
Y en segundo lugar, porque fueron escritos en la misma circunstancia. Y esa circunstancia fue el pecado de David con Betsabé. Pero uno de estos salmos fue escrito primero y el otro fue escrito después. El Salmo 51 fue escrito, y nos lo dice aquí la Biblia, Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Así que este salmo fue escrito muy poco tiempo después de la visita de Natán. Y cuando leemos el Salmo 51, nos podemos identificar con el profundo dolor, la angustia, la conciencia atribulada, ese sentido tan profundo de culpa que David estaba experimentando. La desesperación que llegó a su corazón, pero también el arrepentimiento profundo que él llegó a experimentar. El Salmo 32, ¿verdad?, fue escrito un poco tiempo después, cuando David ya estaba más calmado, había más sosiego, tranquilidad en su corazón. Y seguro del perdón que había recibido de Dios, escribe este hermoso salmo, que es la continuación. Es como si el Salmo 51 y el 32 son una saga. El uno sigue al otro y va contando la historia de la sanidad espiritual que David va recibiendo en la medida que comprende, acepta, asimila su pecado, su arrepentimiento y el perdón que Dios le ofrece. Pero vamos a volver, ¿verdad?, a estos dos hermosos salmos. Pero antes de eso, quiero que me acompañen a 2 de Samuel, capítulo 12. Y estamos hablando en el contexto del arrepentimiento de David. Nosotros conocemos qué fue lo que pasó. Esa historia tan triste, ¿verdad?, entre David, Betsabé y Urías. Pero en el capítulo 12 comienza el proceso de Dios para restaurar a David. Y cuando nosotros miramos la historia de David y de aquel que fue su mentor, su rey, su suegro, podemos hacer esas comparaciones. Y muchos han hecho esa comparación y han llegado a conclusiones. Y quiero leerles del libro Patriarcas y Profetas. Dice lo siguiente. Capítulo 71, página 716. Patriarcas y Profetas, capítulo 71. Muchos murmuran contra lo que llaman la injusticia de Dios al salvar a David, cuya culpa era tan grande, después de haber rechazado a Saúl, por lo que a ellos les parece ser pecados mucho menos flagrantes. Y yo creo que todos coincidimos con esto. Los pecados de Saúl fueron menos flagrantes que los de David, ¿verdad? Saúl, pues, sacrificó, se asumió el puesto del sumo sacerdote, no cumplió la orden de Dios.
que recibió cuando fue a la batalla contra los amalecitas. ¿Sí? En cambio, David adultera, asesina, terrible. Y esto ha llevado a que muchas personas murmuren contra lo que llaman la injusticia de Dios. Salva a David y rechaza a Saúl. Y en la Biblia tenemos unos pocos ejemplos de personas que fueron rechazadas por Dios. Y yo creo que es una de las situaciones más tristes. Porque si hay algo que caracteriza a Dios, es su constante trabajo por alcanzarnos donde estamos. En lo más profundo del abismo, allí está la misericordia de Dios, anticipándose a nuestras caídas para ofrecernos la oportunidad de salir, de surgir, de seguir adelante en novedad de vida. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Pero hay personas que deciden rechazar a Dios de manera constante y continua hasta el punto que Dios respeta su decisión. Y en vida cometen el pecado imperdonable. Saúl fue uno de estos personajes. Herodes fue uno de estos personajes. Pilato, Judas, y hay otros más. Ananías y Zafira. Personas que en vida rechazaron la influencia del Espíritu Santo hasta tal punto que Dios honra su deseo y se aparta de ellos, porque ellos así lo han solicitado. Para cometer el pecado imperdonable no tenemos que hacer cosas espantosas como las que hemos visto en las noticias esta semana. No. Para cometer el pecado imperdonable tenemos que resistirnos a esa voz dulce y suave que nos habla al interior de nuestro corazón, que nos habla allí a lo profundo de nuestra conciencia y nos dice, eso no está bien, estás haciendo daño, estás causando dolor, no estás representándome a mí. Y en la medida que nosotros rechazamos esa voz que nos hace un llamado a la integridad, a la santidad, a la pureza, el Espíritu de Dios se va alejando de nosotros, hasta que finalmente quedamos en tinieblas espirituales como quedó Saúl. Leamos nuevamente. Recuerden, Patriarcas y Profetas, capítulo 71. Muchos murmuran contra lo que llaman la injusticia de Dios al salvar a David, cuya culpa era tan grande después de haber rechazado a Saúl, por lo que a ellos les parece ser pecados mucho menos flagrantes. Pero David se humilló y confesó su pecado, en tanto que Saúl menospreció el reproche y endureció su corazón en la impenitencia. El pecado de David fue mucho más escandaloso, mucho más, con implicaciones mucho más profundas que el de Saúl. Pero David se humilló y confesó, mientras que Saúl menospreció el reproche y endureció su corazón en la impenitencia.
perdón. Esto es lo que hace la diferencia entre estos dos personajes. Y quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos, 7 pasos que ocurrieron en la vida de David después de su pecado, que nos muestran el nivel de la autenticidad de su arrepentimiento. Así que vamos a estar entre el Salmo 32, Salmo 51 y 2 de Samuel 12. Así que tengan sus Biblias abiertas para que podamos estar pasando de un lado a otro. Muy bien, lo primero que nosotros vemos aquí, en primer lugar, paso número 1, es la actitud de David hacia su reprensor. Ahora, debemos estar claros que hay muchas personas que se creen con el ministerio y la reprensión y andan criticando, reprendiendo por las cosas más insignificantes, irrelevantes, y creen que el Señor les ha dado ese ministerio. Y yo sé que ustedes se han conseguido con personas así en su experiencia, ¿verdad? Personas que le critican al pastor la corbata, los zapatos, cómo saluda, si no saluda, en fin, la esposa del pastor que tiene tacones muy altos, que se viste así. Uy, si son los hijos del pastor, ni se diga. Pero esto no es solo algo mal que se hace en contra de los pastores, esto se hace en contra de todo mundo. Hay personas que siempre sienten ese deber de andar exhibiendo, exponiendo los pecados reales o supuestos del prójimo. Pero cuando Natán va a donde David, no estaba yendo por supuestos pecados, no estaba criticándole a David cómo se combinaban y que si había comprado el último carruaje o si había traído un caballo muy fino de Arabia. No. Natán no iba con chismes, Natán no iba con lo que oí por allí. No. Ni con suposiciones o interpretaciones de las cosas. Natán iba directamente a llamarle la atención a David por un acto abominable. David se había apartado de la voluntad de Dios. Así que, fíjense acá. Jehová envió a Natán ante David, 2 Samuel 12, y al llegar le dijo, Natán seguro lo saluda, en fin, el protocolo normal, y le cuenta esta historia. La historia que ustedes conocen del hombre, de las ovejitas y cómo le quita la ovejita al que tenía una sola para no sacrificar sus propias ovejas, y cómo David reacciona, ¿verdad?, siendo él un hombre magnánimo, un hombre justo, un hombre muy humano. Él reacciona de una manera natural, ¿verdad? Pero el pecado lo había cegado y él no se daba cuenta de su condición. Y por eso Natán tiene que decirle, tú eres ese hombre. Y en ese momento el Espíritu Santo actúa, ¿verdad?, de una manera especial y se logra la victoria. David reconoce su pecado. Y vamos aquí al libro Patriarcas y Profetas, ¿verdad? El capítulo 71, que es el que estamos leyendo. Y aquí nos dice lo siguiente. Según las costumbres que prevalecían entre los soberanos orientales de aquel entonces, los crímenes que no se toleraban en los súbditos quedaban impunes cuando se trataba del rey.
el monarca no estaba obligado a ejercer el mismo dominio de sí que el súbdito. Todo esto tendía a aminorar en David el sentido de la perversidad excesiva del pecado. Y en vez de confiar humilde en el poder de Dios, comenzó a confiar en su propia fuerza y sabiduría. Y cuánto lo vemos hoy en día, ¿verdad? Que los líderes podemos caer en ese terrible error de que las normas no son para nosotros, de que el mandamiento, ese estándar de pureza tan alto que Dios nos exige, eso es para los adolescentes. Pero yo que soy un adulto joven, yo no necesito ser tan estricto. Y hemos visto, ¿verdad?, como hoy en día dentro del seno de la comunidad de fe de la iglesia, los adultos hemos rebajado la norma moral. Y lo que no le permitiríamos a un adolescente, se lo permitimos a alguien de 30 años. Cuando la ley de Dios no ha cambiado. Todos estamos bajo la obligación de obedecer los mandamientos de Dios. La posición, el poder y el privilegio no nos eximen de obedecer la ley, los requerimientos morales y éticos que encontramos en la palabra. Pero David había asimilado esta manera de pensar, entonces él le aplica una norma a sus súbditos y otra norma a él. Bueno, seguimos leyendo un poquito más adelante y nos dice acá, todo esfuerzo de David para ocultar su culpabilidad resultó fútil. Se había entregado al poder de Satanás. El peligro lo rodeaba. La deshonra, que es más amarga que la muerte, le esperaba. Vamos a ponernos por un momento en los zapatos de Natán, de este gran profeta. Y leemos en el mismo capítulo un poquito más adelante lo siguiente. El profeta Natán recibió órdenes de llevar un mensaje de reprensión a David. El profeta recibe órdenes. Muy interesante esto. Él no se fue allá a reprender a David porque no tenía más nada que hacer. Él fue a hacerlo porque Dios le dio la orden. Era un mensaje terrible en su severidad. ¿Cómo era el mensaje? Terrible en su severidad. A pocos soberanos se les podría haber dirigido una reprensión sin que el mensajero perdiese la vida. Natán corrió el riesgo de morir para entregar este mensaje. ¿Qué garantía tenía Natán humanamente hablando? Humanamente hablando. ¿Qué garantía tenía Natán que David no lo iba a mandar a matar así como mandó a matar a Urías? Pero Natán era un hombre fiel y obedece a Dios y cumple su cometido aún con el peligro de perder su vida. Seguimos leyendo. Natán transmitió la sentencia divina sin vacilación, aunque con tal sabiduría celestial que despertó la simpatía y la conciencia del rey y le indujo a que con sus labios emitiera su propia sentencia de muerte. Y esta historia llega al corazón de David. Y esta primera señal inmediata de que el pecado de David, que David se había arrepentido sinceramente de su pecado, está en la relación de David con Natán. ¿Cómo nos relacionamos cuando el Señor envía un instrumento a tu vida y señala el pecado en tu vida y te dice,
vas por mal camino. Enmienda, corrige. Aún hay tiempo para dar vuelta atrás. Esto y esto que estás haciendo no es correcto. ¿Cuántos de nosotros reaccionamos con agradecimiento, con sencillez y humildad ante la persona a quien el Señor usa para reprendernos? ¿Por qué es que hoy en día nadie quiere reprender en la iglesia? ¿Por qué nadie quiere llamar la atención? Porque sabemos que vamos a perder la amistad de esa persona, de esa familia, de ese pastor. ¿Quién se atreve a llamarle la atención a un pastor? ¿Quién se atreve a llamarle la atención a un rey? Pero Natán lo hizo y Dios estuvo con él y Natán estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de cumplir y obedecer lo que el Señor le había pedido. Cuando tú estás verdaderamente arrepentido, no vas a atacar ni directa ni indirectamente al instrumento que Dios utiliza para llamarte la atención. ¿Cuántas veces lo hemos visto que tenemos que llamarle la atención a alguien y esa persona se convierte en nuestro enemigo? No hay verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nos lleva a estar agradecidos con el instrumento que Dios colocó en nuestro camino para detener nuestro avance hacia la muerte, la destrucción y el pecado. Así que una de las señales de un verdadero arrepentimiento es esa relación con Natán. ¿Qué Natán hay en tu vida? Puede ser que tengamos varios. ¿Cómo es nuestra relación con esa persona? Como la relación de Acab con el profeta de Dios. ¿Recuerdan? Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Vamos al libro de Reyes, ¿verdad? Muy bien. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 22. Muy bien. Ustedes recuerdan que en esta historia unos profetas vienen a hablar con los reyes. Y entonces, en el versículo 7, Primera Reyes 22:7, dice Josafat: ¿hay aquí algún otro profeta de Jehová por medio del cual podamos consultar? Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Pero yo, ¿cómo dice la Biblia de ustedes? ¿Cómo dice? Lo aborrezco, lo odio, no lo quiero ver, porque nunca me profetiza el bien, sino solamente el mal. Cuando una persona viene con un mensaje de reprensión, lo más seguro es que nosotros lo vamos a aborrecer. El arrepentimiento de Acab no fue verdadero. Y por eso él muere en esa batalla. Porque él aborreció el instrumento que Dios estaba enviándole para salvar su vida. ¿Cómo reaccionas tú ante las personas que te llaman la atención? Nace rivalidad, rechazo, odio. ¿Lo aborreces o la aborreces? Tu arrepentimiento no es verdadero. Es superficial. Es solamente temor a las consecuencias, pero no es de corazón. Josafat le dice a Acab: no hable el rey así. Tan terribles eran las palabras de Acab que Josafat le dice: no digas eso. Solo decirlo en sí es profundamente perturbador, profundamente inquietante. Y ustedes conocen, ¿verdad?, la historia de Acab y cómo terminó por aborrecer
al que lo reprendió. David tuvo esa tentación, pero David no aborreció a Natán, agradeció. ¿Eres agradecido con las personas que te llaman la atención? Señal de verdadero arrepentimiento. Muy bien. Segundo lugar, y no lo estoy diciendo en orden de importancia, ¿ok? Responsabilidad. Fíjense en ustedes, ¿verdad? Nos dice aquí, vamos a leerlo en el capítulo 12, los últimos versículos de 2 de Samuel 12, del 24 al 25. David consoló a Betsabé, su mujer, y se llegó a ella y durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Salomón. Jehová lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán. Así le puso por nombre Jedidías, como había dicho Jehová. ¡Qué hermoso! Dios envía un instrumento con un mensaje de reprensión, pero después envía un instrumento con un mensaje de salvación, de aceptación, de perdón. Tú quieres que Dios mande un mensaje de restauración, de perdón, que Él pueda remitir tu pecado como lo hizo con David. Ama a tu reprensor. El propósito de Satanás es llenar tu corazón de odio contra aquellos que Él usa para evitar tu caída y tu destrucción. Y esa fue la experiencia de David. Pero como les decía, segundo punto, responsabilidad. Cuando yo he pecado, cuando he hecho el mal, cuando he cometido un error profundo y lamentable, cuando he deshonrado el nombre de Dios, yo necesito ser responsable. Cuando no soy responsable, no estoy exhibiendo uno de los frutos del verdadero arrepentimiento. Y aquí leemos que David consoló a Betsabé, la cuidó, se hizo cargo de ella. Responsabilidad. Cuando nosotros pecamos contra Dios y pecamos contra nuestro prójimo, tenemos que hacernos responsables por el daño que hemos hecho. Y el Señor te va a mostrar, y la gente que tienes alrededor, quizás el mismo que te reprendió, te va a mostrar dónde está tu responsabilidad. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Asumir nuestra responsabilidad. Tercer lugar, restitución. Cuando hacemos el mal, el verdadero arrepentimiento nos lleva a restituir. Yo no puedo experimentar verdadero arrepentimiento si no hago restitución. Y la restitución es un camino de doble vía, porque en la medida que tú restituyes, Dios también hace restitución en tu vida. Y qué hermoso es ver cómo el Señor le da el trono a Salomón, que es el hijo de Betsabé. Y aquí yo no veo que Dios estaba restituyéndole tanto a David. Yo veo la misericordia y el amor de Dios con esta pobre mujer que fue sacada de su casa, llevada al palacio. Y yo lo diría, y así lo creo, contra su voluntad se hacen todas estas cosas. Yo no sé si en algún momento David le confiesa a Betsabé, y yo creo que sí lo hizo. Porque como su arrepentimiento fue verdadero, él tenía que reconocer. Y de eso vamos a hablar más adelante. Así que Betsabé supo que este hombre que había asesinado a su esposa, no solamente le pide perdón, sino que ahora se hace cargo de ella y de sus hijos. Responsabilidad. Cuando fallamos,
Cuando pecamos, no debemos añadir a nuestro pecado el pecado de la irresponsabilidad. Sobre todo en el área moral, en el área de la pureza, en el área de la sexualidad, en las relaciones, ¿verdad?, humanas. Cuando hacemos un daño, se deja en embarazo a una joven y el hombre, ¿qué hace? La abandona, no se hace responsable. Le dice, ese no es hijo mío. ¿Quién sabe de quién es hijo? Ahí no hay verdadero arrepentimiento. No lo hay. Y Dios no acepta ese tipo de arrepentimiento. Así que en el verdadero arrepentimiento nosotros somos responsables. ¿Qué más encontramos? Estamos hablando de restitución, ¿verdad? Nuestro tercer punto. Dios hace restitución y coloca a Salomón. Dios le hace restitución a Betsabé y Salomón llega al trono. Pero David, cuando reconoce su pecado, ¿qué dijo? Debe pagar 4 veces lo que hizo. 4 veces. Zaqueo, cuando es confrontado, ¿verdad?, con Jesús, cuando busca a Jesús y baja del sicómoro, Zaqueo, ¿qué dijo? Voy a hacer restitución 4 veces, conforme el principio, ¿verdad?, que encontramos en el Pentateuco. Si tú y yo hemos pecado, debemos estar dispuestos a restituir. Y el Señor nos va a mostrar qué debemos restituir. Señal del verdadero arrepentimiento. David también ayunó profundamente. David ayunó con profundo dolor. El verdadero arrepentimiento nos lleva a eso. Ayunar implorando el perdón de Dios. Ayunar implorando que Dios tenga misericordia y pueda intervenir en la vida de las personas o la persona que hemos dañado. Ayuno. ¿Qué más hizo David? Oró con profundo dolor. Y esas oraciones las encontramos en el Salmo 51 y en el Salmo 32. Y los invito para que ustedes las lean y puedan entender cómo en el Salmo 51 David ora con desesperación, en el 51, y en el Salmo 32 ya ora con más paz. Ya había experimentado un poco más el perdón de Dios en su vida. 2 hermosas oraciones que David deja escritas para nuestro deleite, para nuestro consuelo hoy en día, porque nosotros también pecamos y nos apartamos del camino de Dios. Pero David también reconoció la profundidad de su error. No aminoró su culpa. Y eso lo tenemos aquí, ¿verdad? En este mismo libro de Patriarcas y Profetas, en el capítulo 71, leemos: el arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo por aminorar su crimen. Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar a los castigos con que se le amenazaba, pero vio la enormidad de su transgresión contra Dios, vio la depravación de su alma y aborreció su pecado. No hizo ningún esfuerzo para aminorar su crimen. Importantísimo punto. Cuando una persona supuestamente se ha arrepentido, pero sigue justificando, buscando excusas, derivando la culpa hacia el otro, no hay verdadero
arrepentimiento. No hay. David no dijo, bueno, pero es que Natán entiende, porque ella se estaba bañando, despojada de sus vestiduras a plena luz del día. Ella fue la que me incitó. No, David no hizo eso. David no apeló a la modestia de Betsabé. David no apeló a alguna falta o falla en ella. No culpó a Dios, a nadie. Reconoció. No aminoró su culpa. Señal del verdadero arrepentimiento. Y en último lugar, en séptimo lugar, aceptó con resignación el castigo. Si no hay castigo, gloria a Dios. Pero generalmente consecuencias sí hay. Pero David aceptó el castigo con entereza, con valor, valientemente. Recibió el castigo, pasó por la prueba y la superó. Entre más escandaloso y profundo el pecado, mayor son las consecuencias. Y David acepta con resignación el castigo que Dios le impone. ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar con humildad el castigo por nuestra falta, por nuestro pecado? Señal de verdadero arrepentimiento. Por eso la historia de David difiere de la historia de Saúl. Saúl no siguió ninguno de estos 7 pasos, ¿verdad? Pero David sí. Y por eso su arrepentimiento fue aceptado delante del Señor. Y pudo David decir, como espero que podamos todos nosotros, acompáñenme al Salmo 32, que se titula La dicha del perdón. Pudo David decir, bienaventurado. Recuerden lo que significa bienaventurado, feliz. Y aquí ya no vemos ese David triste, angustiado, que le pide al Señor en el versículo 12 del Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación. David había perdido el gozo. Pero en el Salmo 32 nos dice, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué hermosa oración. Y es mi deseo, mis queridos hermanos, que ustedes y yo podamos experimentar el verdadero arrepentimiento. Y no importa qué nivel hayamos caído, podamos ser ese hombre, esa mujer feliz porque nuestra transgresión ha sido perdonada. Pero recuerden, en la vida de David hubo 7 evidencias de su verdadero arrepentimiento. Se relacionó bien, pudo amar y no aborrecer a su reprensor. Se hizo responsable por su pecado. No dejó abandonada a Betsabé. Estuvo con ella. Hizo restitución. Ayunó. Oró. Reconoció sin aminorar su nivel de culpabilidad. Sin trasladarle la culpa a Betsabé. Solo yo he pecado. Y aceptó con resignación las consecuencias y el castigo. Que el Señor nos bendiga y podamos ser felices porque nuestra transgresión ha sido perdonada y podamos incorporar estos 7 pasos del verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Sigamos orando, mis queridos hermanos. Este mundo está convulsionado y el Señor nos ha llamado a nosotros para ser reparadores de calzada, para traer un mensaje de paz, de amor, de armonía a este mundo.
Y una de las maneras como nosotros habilitamos el poder de Dios para que en este mundo haya menos dolor es cuando nosotros obtenemos la victoria sobre el pecado. Cada vez que nosotros pecamos, estamos habilitando que haya más dolor y sufrimiento en este mundo. Cada vez que nosotros vencemos por el poder de Dios, estamos derrotando al enemigo. Y recuerden la pregunta de Abraham a Dios: si solamente hubiesen 10 justos, ¿destruirías la tierra? Y Dios le dijo: por 10 justos no lo haría. Dios necesita hoy personas justas y santas en este mundo, que estén en victoria, que estén en crecimiento, que puedan ser canales para que la luz del cielo, la presencia de Dios, se derrame sobre la tierra y de esta manera detener tanto dolor y tanta maldad. ¿Somos nosotros agentes para que la paz de Dios llegue a esta tierra? Si practicamos el verdadero arrepentimiento, el Señor va a poder usarnos para disminuir y finalmente contribuir con Él para que esta historia de pecado, de dolor y sufrimiento tenga su final. Cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad. Hagamos el trabajo que Dios nos ha dado, primeramente en nuestros corazones, para contribuir, para que el amor de Dios sea conocido y podamos vivir, ¿verdad?, en esa esperanza de que muy pronto nuestro Señor va a regresar a transformar esta vida tan triste, tan triste. De verdad que no hay palabras para describirlo. Pero tú y yo estamos llamados a eso. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y termina el Salmo 32 en el versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Yo quiero cantar ese canto. Yo quiero tener rectitud de corazón. Y ese es mi llamado en esta mañana a cada uno de ustedes. Busquemos la rectitud de corazón para que podamos alegrarnos y podamos gozarnos en Jehová. El Señor les bendiga. Los invito para que inclinemos nuestro rostro para orar. Querido y amante Padre, gracias porque podemos recuperar el gozo de la salvación, como dijo David en el Salmo 51. Y qué hermoso ver que poco tiempo después en el Salmo 32, Él recupera ese gozo. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro pecado y a tener una experiencia de verdadero arrepentimiento. Señor, este mundo está sufriendo. Tú nos has llamado a la justicia, a la piedad, a ser luz, a vivir con rectitud en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser parte de ese grupo que va a ayudar a detener la maldad, el sufrimiento y la crueldad en este mundo. Consuela a aquellos que han perdido sus seres queridos. Trae tu presencia y tu paz a esos corazones, madres, padres, hijos, que sufren un dolor indescriptible en estos momentos, Señor. Y gracias porque sabemos que tú te identificas con nosotros, porque tú también perdiste a tu Hijo a manos de hombres crueles, sin afecto natural, sin misericordia. Así que tú estás con nosotros aquí, acompañándonos en nuestro dolor, pero también ofreciéndonos la solución. Acompáñanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.